Buenos días y gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a continuar nuestras series aquí en Hechos y vamos a estar en Hechos capítulo 12, verso 1 al 25, en un mensaje que he intitulado No luches contra Dios. De verdad lo que vamos a estar viendo aquí esta mañana es, vamos a ver acerca de un hombre que intenta de verdad luchar contra Dios. Y si sabes que cuando luchamos contra Dios no vamos a ganar. Así que si puede abrir sus Biblias a Hechos capítulo 12, vamos a ver el verso 1 y dice así. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Ahora, cuando el doctor Lucas nos dice aquí que en aquel tiempo está hablando de la hambruna que fue predicha por el profeta Agobo en el versículo 27 al 30 en Hechos capítulo 11. Si no estuviste con nosotros la semana pasada, recomiendo que escuches el mensaje del capítulo 11. Ahora, si usted recuerdan, la iglesia de Antioquía había enviado una ofrenda a Jerusalén porque venía una hambruna. Y durante ese tiempo era el tiempo de Claudio de César. Y alrededor del tiempo de la hambruna que estaba llegando Herodes, pues él decidió que en este momento era un buen momento para perseguir a la iglesia. Pero si no sabes quién es Herodes, entonces permítame aquí, te tengo que contar sobre unos Herodeses, porque habían muchos. Así que no voy a hablar de todos, pero solo de unos cuantos. El primer Herodes fue Herodes el Grande. Él es el que gobernó Israel aproximadamente en el año 41 hasta aproximadamente el tiempo de nacimiento de Jesús. Si has oído de él antes, porque él es el hombre que dio la orden que todos los niños varones fueran asesinados para tratar de deshacerse de este rey que sería la amenaza a su trono. Era un hombre que se había casado 10 veces y tenía muchos hijos y dominaba la escena. Ese era Herodes el Grande. Ahora otro Herodes es Herodes Agripa, el primero. Herodes Agripa es el que estamos viendo aquí en el capítulo 12. Y luego había otro Herodes, Herodes Agripa el segundo. Y luego hay otro que se llama Filipo, el de Tetraca. A diferencia de sus hermanos, Filipo no usó el nombre de Herodes como nombre de su dinastía. Ahora, no quiero pasar mucho tiempo hablando aquí de todos los Herodes, pero quiero que sepan que tenían mucho dinero, eran muy poderosos, lo que les permitía de verdad hacer mucha maldad. Así que aquí está el rey Herodes y él está persiguiendo a los cristianos. Realmente lo hace porque quiere ganarse el favor de los judíos. Eso es muy importante, tenga esto en mente. Porque trata de gobernar a Israel mientras Israel está ocupado por los romanos. Y es difícil hacer el gobernador o el rey durante ese tiempo. Algo más fácil es que si te ganas el favor de las masas, entonces la pasarás mucho mejor siendo el rey. Y una forma de ganarse el favor de las masas es perseguir a los cristianos o a la iglesia cristiana en ese tiempo. Entonces, al comienzo del capítulo 12, de verdad, Herodes está buscando una pelea. Esencialmente está yendo contra Dios, pero no va a terminar muy bien para él. Ahora, déjame darte una nota al margen que creo que es importante en el contexto sobre el libro que estamos pasando aquí de los Hechos. El capítulo 12, aquí es donde vamos a ver de verdad un cambio de la obra del apóstol Pedro a un hombre llamado Saulo y lo que él va a hacer por la iglesia. Veremos a Pedro en otra ocasión en el libro de los Hechos, pero no como lo hemos visto en estos últimos capítulos. Después del capítulo 12 de Hechos, Saulo, quien va a cambiar su nombre a Pablo, estará al frente de lo que leemos en el libro de los Hechos. También quiero que sepas otra cosa que creo que es importante para el contexto aquí, es que el Evangelio ya ha salido desde Jerusalén a Judea y Samaria, así que comenzará a salir a partes más lejanas de la tierra y eso va a comenzar en el capítulo 13. La base de verdad de todo esto se estableció con la salvación de Cornelio y su familia, luego con los gentiles y con la iglesia de Antioquía, y que es la primera iglesia gentil, y lo que Dios usó de verdad para dispersar a la gente en misiones, para que salieran de Jerusalén, pues fue la persecución.
Entonces, Herodes comienza también a hacer persecución y que él piensa que es una gran idea para deshacerse de todos los cristianos y le va a ganar un buen nombre, va a ganar puntos, se lo puede decir de esa manera, con los judíos. Pero lo que resulta de esta persecución es que el evangelio va a todo el mundo. Mira aquí conmigo Hechos capítulo 12, verso 2, y dice así: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Paremos ahí. Ahora, depende de la versión que tengas ahorita o que estás usando para leer esta mañana tu Biblia, tal vez dice Jacobo o tal vez dice Santiago. Pero quiero que sepas algo aquí, que Jacobo, el nombre Jacobo y el nombre Santiago son nombres equivalentes que provienen del nombre hebreo Yaakov, que tenga en cuenta también que hay dos personajes importantes en el Nuevo Testamento que tienen el nombre Santiago. Uno de los Santiagos es el medio hermano de Jesús, es el autor del libro de Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén. Y el otro Santiago, mencionado aquí, el que estamos hablando aquí en esta primera parte, era uno de los hijos de Zebedeo. Este Santiago era hermano del apóstol Juan y este es el que Herodes lo mata con una espada. Pero de nuevo, tal vez Herodes quería matar a Santiago de una manera para ganarse favor con los judíos. Recuerde esto, Santiago, del que estamos hablando aquí, tal vez tu Biblia dice Jacobo, es uno de los 3 discípulos más cercanos de Jesús. Ahí estaba Pedro, Santiago y Juan. Ahora, para darte un poco más de idea de quién es este Santiago, en el Evangelio de Mateo hubo un día que una madre, o la madre de Santiago y Juan, se acercó a Jesús y le pidió a Jesús que permitiera que sus hijos se sentaran uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús en el reino de Dios. Esto en Mateo capítulo 20. Y Jesús esencialmente respondió: ¿sabes lo que estás pidiendo? Pues puedes beber de la copa que yo beberé y puedes ser bautizado de un bautismo con el que yo seré bautizado. Y Santiago y Juan dijeron: oh sí, Jesús, sí lo podemos hacer. Pero en la realidad no lo pueden hacer. Y Santiago y Juan no tenían ni idea de lo que están diciendo o pidiendo. Entonces Jesús dijo: beberás de la copa. Y Jesús está hablando de la persecución que Santiago iba a experimentar eventualmente. Y aquí estamos en el capítulo 12 de Hechos y leemos acerca de la copa de la que Jesús estaba hablando ese día. Así que Santiago, Jacobo, como lo diga tu Biblia, es asesinado por espada. Miramos aquí Hechos capítulo 12, verso 3 al 4 y dice así: y viendo esto había agradado a los judíos, procedido a prender también a Pedro. Eran entonces los días de las personas sin levadura. Y habiéndole tomado preso, y le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Este es el tiempo de la Pascua y parece que Herodes tenía un plan perfecto, estaba bien diseñado. La Pascua significa que los judíos de todas las partes del mundo de verdad estaban en la ciudad. Se vería muy bien si Herodes encarcela al seguidor más famoso de Jesús. Ahora, Pedro habría tenido 4 soldados vigilándolos en todo momento. Pedro habría estado encadenado con un soldado a su izquierda, el otro a su derecha y 2 vigilando la puerta a las 24 horas al día. Por lo que esencialmente es una prisión de máxima seguridad. Y Herodes esperaba que solo termine la Pascua para poder llevar a Pedro a los judíos como una última sorpresa antes que acabe esta gran fiesta de la Pascua. Y Pedro es como un regalo de Pascua para la gente que odia el Evangelio, odia a Jesús y tal vez odia a Pedro. Herodes iba de verdad a exhibir a Pedro tal como Jesús había sido exhibido por Pilato. Solo que esta vez Herodes tenía que ser el dador del regalo. Ahora sepa que esta es la 3ª vez que Pedro es encarcelado. Así que permítame tratar de darle 3 razones hoy basadas en este texto por qué nunca debemos luchar contra Dios. Aquí la razón número 1 es: el poder de Dios es incontestable.
Mira conmigo aquí, Hechos capítulo 12, verso 5, y dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por Dios por él. Pedro está en la cárcel y la iglesia comienza a orar. Ahora, tal vez esto se oye un poco familiar, como que lo has oído antes, pero tal vez esta oración de la iglesia podría haber sido algo como esto. Tal vez la iglesia está diciendo: por favor, Dios, libera a Pedro de la cárcel, como lo hiciste en Hechos capítulo 5, cuando enviaste un ángel para ayudar a los discípulos a escapar. No estoy seguro si esa fue exactamente, pero la iglesia está orando por un milagro para que Pedro sea liberado. Mira aquí conmigo, Hechos capítulo 12, verso 6 al 11, dice así: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo que verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Wow, paremos ahí. Tenemos que entender que este ángel tuvo que empujar a Pedro para despertarlo, ¿entiendes? Pedro está en la cárcel, dormido, con dos soldados a la par de él, encadenado, y estaba durmiendo tan tranquilo que no vio la luz que resplandeció, y el ángel aún tuvo que despertarlo para que él entendiera, para que se despertara y entendiera lo que iba a pasar. Así que el ángel despierta a Pedro, y entonces las cadenas se cayeron, y Pedro pensó que todo esto era una visión, un sueño. Significa que, cuando dice el verso aquí que y salió, significa que Pedro y el ángel salieron de la cárcel. Pero note aquí algo interesante que tenemos que ver: cómo todo esto pasó, que no hubo un derramamiento de muros como Dios lo hizo en la ciudad de Jericó, no hubo una división del mar como lo hizo Dios para Moisés y librar a Egipto. Solo tiene que salir por la puerta principal. Era un muy buen plan. Y ellos fueron por una calle, y al instante el ángel lo dejó, y el ángel hizo su trabajo y se fue. Y fue en ese momento que Pedro se da cuenta que no era una visión, de que fue un ángel que de verdad vio, un ángel lo rescató, y se dio cuenta de los planes de Herodes. Ahora, mira lo que sucede aquí en continuación. Hechos capítulo 12, versos 12 al 17. Lo vamos a leer otra vez. Aquí dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por su nombre Marcos, donde muchos estaban reunidos y orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella les aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron la puerta se quedaron atónitos. Y Pedro, él haciéndoles en mano señal que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Ahora, la iglesia del primer siglo no tenía grandes edificios eclesiásticos como nosotros podemos tener hoy en día.
se reunían principalmente en las casas de las personas. Y aparentemente esta mujer, María, hay muchas Marías en la Biblia, pero esta es la madre de Juan Marcos. Esta María era obviamente rica, tenía una criada que ya se llamaba Roda. No olvides que en este momento Pedro es un fugitivo y va a la casa de María porque está seguro de que ahí está la iglesia reunida orando. Y Pedro está llamando a la puerta y finalmente Roda llegó a la puerta y tal vez no está aquí, pero tal vez tuvieron esta conversación. Pedro llega, está tocando la puerta y ella dice, ¿quién es? Y Pedro dice, es Pedro. Y Roda dice, ¿Pedro quién? Y él dice, Pedro el apóstol Pedro. Y Roda se pone de alegría, deja a Pedro, ni le abre la puerta, sale hacia adentro a contarle a los hermanos que están orando que algo había pasado. Y esta es la parte graciosa, ¿no? Porque los cristianos están teniendo una reunión de oración donde ellos le están pidiéndole a Dios que saque a Pedro de la cárcel. Y Dios responde sus oraciones tan rápido que ni siquiera creen que sus oraciones hayan sido respondidas con un sí de Dios. Y Roda dice, sé que todos ustedes aquí están orando por Pedro, pero pueden dejar de orar. Dijo, sí, Pedro está a la puerta en este momento. ¿Y sabes lo que hace este grupo de oración? Pues todos dicen, esta está loca. No nos molestes, estamos ocupados orando y tú aquí hablando cosas. Aquí está la aplicación para nosotros esta mañana. A veces oramos como si Dios no fuera a responder pronto, pero debemos recordar que Dios contestará nuestras oraciones en su tiempo y a su manera. Nuestro trabajo de verdad es orar y luego irnos. Ora y luego ve y vive tu vida para Cristo. Entonces, regresando a este grupo de oración que no creyó, pero al fin ella seguía insistiendo que era así, que es Pedro, es Pedro, es Pedro. Y todos dijeron algo, dijeron, no es Pedro, es un ángel. Ahora, la palabra aquí para ángel en griego es ángelos. No pensaron que era un fantasma de Pedro, pensaron que era el ángel de Pedro. Ahora, esta respuesta de verdad refleja la creencia judía de que cada persona tiene un ángel guardián como su contraparte espiritual. Se creía que el ángel de una persona a menudo aparecía inmediatamente después de la muerte de la persona. Ok, bien, tenemos que hacer una pausa aquí. Porque creo que es algo importante para nosotros ver aquí. Necesito señalar que esta es una teología realmente bastante mala. Las personas no se convierten mágicamente en ángeles cuando mueren. Y hay gente que dice, cuando mi querido muere, está en el cielo, un angelito viendo hacia mí, viéndome a hacer todo lo que estoy haciendo. Tengo un ángel guardián ahora en el cielo. Pero las personas, otra vez lo voy a decir, no se convierten en ángeles cuando mueren. Ahora, esta idea sigue siendo popular hoy en día, que cuando mueres de repente te van a salir alas, pero no es verdad. Los ángeles son ángeles y las personas pues son personas. Los ángeles fueron hechos antes de los hombres y las mujeres, y durante el relato de la creación en el libro de Génesis, de verdad no hay ninguna indicación de que los ángeles fueran anteriormente humanos, y cualquier otra cosa fueron creados como ángeles. Y también recuerda que en Génesis el hombre y la mujer fueron la última gran creación de Dios y fueron creados en el sexto día. Solo los seres humanos están hechos a la imagen de Dios y la semejanza de Dios, pero los ángeles no. Y tal vez sea la razón por qué el diablo nos odia tanto, porque el diablo quiere ser como Dios. Así que los ángeles son ángeles y los humanos son humanos. Y cuando nosotros muramos en esta tierra, la Biblia dice que ausente del cuerpo en la presencia de Dios. No dice que cuando muramos que vamos a hacer estos ángeles y nos vamos a convertir en ángeles. No, vamos a estar en la presencia de Él por una eternidad. Ahora, volvamos a este grupo de la oración y finalmente todos llegan a la puerta. Saben que algo está pasando aquí. Y cuando abren la puerta, lo vieron y quedaron como asombrados, como tal vez unos cantaron, tal vez unos aplaudieron, tal vez unos gritaron.
lo que demuestra de verdad cuánta fe tenían. ¿Te imaginas la escena? Cuando todo el grupo de oración llega a la puerta y abren la puerta y gritan y Pedro dice, hey, no hagan tanto ruido. El versículo 17a nos dice, pero él haciéndoles con las manos señales de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Pero Pedro tuvo que susurrar para contar la historia de cómo el ángel lo sacó de la cárcel, pero finalmente vino a la casa de María para mostrarles quién tiene el control. ¿Y quién es el que tiene el control? Dios tiene el control. Y luego dice que ve y dile esto a Jacobo o Santiago. Pero recuerde, este Santiago no es el mismo que Herodes mató con una espada en el verso 2. Este Santiago que él quiere que le vayan y le cuenten es el medio hermano de Jesús, quien era el líder de la iglesia del primer siglo en este tiempo. Y Pedro quería asegurarse que hubiera un grupo de gente, unos 30, 40 testigos que le entregarían el mensaje a Santiago. Y después Pedro se fue a otro lugar. Ahora, la Biblia no nos dice a dónde fue Pedro. Y Lucas no lo grabó aquí para nosotros en Hecho. Y sé que creo que sé por qué no lo grabó Lucas. Porque este libro habría sido disponible para ser leído muy poco después de haber sido escrito. Y Lucas pudo haber temido que Herodes o las autoridades judías sabían a dónde había ido Pedro y podrían haberle perseguido, por lo cual Lucas tal vez lo omite. Ahora, no sabemos a dónde fue Pedro, pero sí sabemos algo, que donde quiera que él estuvo, él iba a hacer lo que siempre estaba haciendo, compartir el mensaje, las noticias de Jesucristo. Hablar de Jesús donde quiera que él fuera. Esa era la clase de hombre que él era. Ahora, en este día que salió de la cárcel, Pedro no murió, pero finalmente Pedro fue crucificado de cabeza abajo por su fe. Al menos, déjeme clarificar aquí, al menos eso es lo que dicen las fuentes fuera de la Biblia, que él fue crucificado de esa manera. La Biblia en sí no nos dice cómo él fue crucificado. Déjame leerte una parte de un libro que se llama Los 12 hombres ordinarios, un libro que escribió John MacArthur, y dice así, voy a leerte la cita ahorita, dice, ¿cómo terminó la vida de Pedro? Sabemos que Jesús le dijo a Pedro que no morirá, sabemos que Jesús le dijo a Pedro que se iba a morir como mártir en Juan capítulo 21, pero las escrituras no registran la muerte de Pedro. Todos los registros de la historia de la iglesia primitiva indican que Pedro fue crucificado. Un señor llamado Eusebio de Cesarea fue un historiador cristiano y cita en el testimonio de Clemente, quien dice que antes que Pedro fuera crucificado, fue obligado a presenciar la crucifixión de su esposa. Y mientras él observaba cómo llevaban a su esposa a la crucificación o asesinar a su esposa, Clemente dice que Pedro le llamó por su nombre diciendo a su esposa, esencialmente le gritaba, acuérdate del Señor, acuérdate del Señor. Y cuando le tocó el turno a Pedro de morir, suplicó ser crucificado de cabeza abajo porque no era digno de morir como su Señor había muerto. Así que fue clavado en una cruz con la cabeza hacia abajo. La vida de Pedro podría resumirse en las palabras finales de la segunda epístola, que dice así, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, segunda de Pedro capítulo 3. Eso es exactamente lo que hizo Simón Pedro y por eso se convirtió en la roca, un gran líder de la iglesia primitiva. Termina la cita. Damos gracias a Dios por hombres aún y mujeres aún que todavía tienen ese amor para las almas, ese amor para el Evangelio, para salir a cualquier parte del mundo y compartir el mensaje de Cristo, no importar la circunstancia. Mire conmigo, Hechos capítulo 12, versos 18 al 19. Y luego que fue de día, hubo un poco alboroto entre los soldados sobre que había sido Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después, diciendo de Judea a Cesarea, se quedó allí. Ahora imagínate esto, los soldados se despertaron, ya no está Pedro, las cadenas todavía estaban en sus muñecas, pero su prisionero se había ido. Ahora,
No es bueno cuando un soldado romano, y tu trabajo como soldado romano es asegurarse que el hombre bajo tu cuidado no se escape. ¿Por qué? Porque si no lo sabías, si un soldado pierde a su prisionero, ese soldado romano tiene que pagar con su vida. Y recuerdas, al carcelero de Filipenses, en Hechos capítulo 16, vamos a leer sobre él en unas semanas, pero el guardia romano iba de verdad a suicidarse cuando sus prisioneros escaparon, porque sabía que tendría que pagar con su vida porque sus prisioneros escaparon. Bueno, este día alguien tuvo que pagar y Herodes estaba realmente enojado. Y después de todo, esto era parte del plan de Herodes, para matar a Pedro y ganarse la popularidad entre los judíos, el favor de los judíos por matar a este hombre en frente de todos. Este era el regalo final. Entonces Herodes puso un grupo y comenzaron a buscar a Pedro. Pero ¿sabes qué? No lo encontraron. Entonces Herodes ordenó que los soldados fueran ejecutados. Los mataron por haber perdido el prisionero. Y de ahí Herodes partió hacia Cesarea. Observe lo que sucede aquí en el verso 20 al 23, dice aquí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, y pedían paz, porque su territorio era abastenciado por el del rey. Y un día señalados, Herodes, vestidos de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrojó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Algún momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Mira aquí la razón número 2 esta mañana. El poder de Dios es inevitable. Permítame tratar de explicar de verdad de lo que acaba de suceder aquí. El norte de Cesarea en Siria y al norte de Galilea está Tiro y Sidón, ciudades costeras, ciudades libres y técnicamente pertenecían a Siria. Ahora, Cesarea está en el mar Mediterráneo al oeste de Jerusalén, pero Tiro y Sidón eran gran puertos marítimos que los judíos podían utilizar para exportar y importar. Pero Tiro y Sidón dependían principalmente de Galilea mucho más que al revés. Y Herodes estaba enojado. Tal vez no le gustaron los aranceles que Tiro y Sidón le cobraban por su movimiento de mercancía, los taxes pues. Entonces se enojó con ellos y cortó todos los suministros y ahora estaban sufriendo mucho debido a la hambruna. Okay. Herodes todavía está muy enojado y cuando Tiro y Sidón no pudieron conseguir la comida que necesitaban y suministro que necesitaban de Galilea e Israel, así que ahora están en problemas. Y entonces estas ciudades sabían que necesitaban hacer un trato o tener paz con Herodes porque estaban sufriendo ahora. Pero así que todavía no habían ido a Herodes. Dijeron que ellos necesitan tener paz, pero no podían simplemente solo llegar a Herodes. Tuvieron que conseguir un intermediario. El hombre para el trabajo que pensaban que sería un buen trabajo es el tesorero del rey. Un hombre llamado Blasto iba a ser el intermediario. Ahora, persuadieron a este señor Blasto para que consiguiera la amistad de Herodes y le dijeron que hiciera las paces con Herodes. Y sabían que tenían que tener paz o iban a estar en un gran problema por la hambruna. ¿Por qué? Dice el verso 20, porque su país dependía del país del rey para alimentarse, es decir, que se iban a acabar de comida. Se reunieron en anfiteatro que se había construido por el abuelo de Herodes, que era Herodes el Grande. Y tenía su gran trono y toda la gente estaba sentada, no solo abajo, arriba, era un montón de gente por todos lados. Y Herodes sale con sus ropas. Pero mire, fue el historiano judío llamado Josefo quien dijo que tenía puesto una túnica hecha de plata y el sol, imagínense eso conmigo,
plata. El sol simplemente vino y salpicaba de la túnica y él simplemente se miraba como que estaba resplandiendo en toda su gloria, que es exactamente lo que Herodes quería. Hermano, vamos a parar aquí un momento. A veces nuestro orgullo trata de resplandecer más que Cristo en nuestra vida. Hay que tener cuidado cuando esto pasa, porque nosotros debemos glorificar a Dios, no a nosotros mismos. Herodes había hecho todo esto para que él se mirara como glorioso. Herodes iba a sentarse en su trono y todo el pueblo gritaba con gozo, aplaudían porque aquí estaba Herodes el rey. Y el versículo 22 nos dice que Herodes dio un pequeño discurso, habló a la multitud y toda la gente estaba gritando gozosamente, gritaba, es la voz de un Dios y no de un hombre. ¡Wow! Paremos aquí. Déjame decirte algo. ¿Crees que a Herodes le encantó lo que la gente estaba diciendo? Será mejor que lo creas, que a él le encantó cada momento de recibir esa gloria para sí mismo, cada segundo. Hasta me imagino que lo estaba saboreando cada momento que la gente gritaba y él se hacía o se creía como que él era el poderoso. Pero quiero que sepas algo. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Captaste lo que sucedió en el verso 23? Un ángel del Señor lo golpeó porque no le dio gloria a Dios. El ángel golpeó a Herodes. Herodes fue devorado por los gusanos. Ahora la palabra golpeado es la palabra en griego paftazo aquí, que significa lo golpeó suavemente. Creo que el ángel estaba ahí alrededor de Herodes y solo hizo como un ¡pup! Y Herodes cayó muerto y los gusanos se lo comieron. Escucha, si luchas por tu propia gloria, estás en problemas. Los cristianos deben vivir para la gloria de Dios. Vive para tu gloria y no va a terminar bien para ti, pero si vives para la gloria de Dios, Dios va a hacer grandes cosas a través de tu vida porque Él será glorificado. La tercera razón por la que nadie puede luchar con Dios puede venir de estos dos últimos versículos. Mira aquí conmigo, Hechos capítulo 12, verso 24 o 25. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé, Saulo, cumplió su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, y que tenía por su nombre Marcos. Aquí está la razón número 3. El plan de Dios no puede ser detenido. La gente ha tratado de detener el avance del reino de Dios. Han quemado Biblias, han destrozado iglesias, han perseguido y asesinado a millones y millones de cristianos a través del tiempo. Lo han intentado todo para detener la obra de Dios. ¿Y sabes qué? La obra de Dios aún continúa. No importa lo que haga cada uno de estas personas que han querido de verdad destruir el evangelio, la palabra de Dios crecerá y se multiplicará. Y Jesús dijo, edificaré mi iglesia y la puerta del infierno no va a prevalecer contra ella. Y cuando Dios pone su propósito en marcha, no puede detener lo que Dios está haciendo. Ahora, nosotros debemos continuar alcanzando a aquellos que no conocen a Jesús con el evangelio y discipular a aquellos que han encontrado a Cristo. Nuestro trabajo no es oponerse al plan de Dios, pero nuestro trabajo es ser parte del plan de Dios, adquirir a lo que Él quiere para nosotros. Si yo podría decir esto esta mañana, hay algo en tu vida, en tu corazón y en tu mente en este momento que está luchando contra el plan de Dios para tu vida. Inclinamos nuestros rostros. Señor, venimos delante de ti. Un recuerdo que tú eres fiel siempre. Y aún la persecución que han experimentado millones de gente. Y los millones y millones de hermanos y hermanas en Cristo que han pagado con su vida. Señor, aún así, las buenas nuevas todavía están siendo predicadas. Señor, en una semana sale
un grupo aquí de Valley Baptist Español a predicar el Evangelio en la Ciudad de México. Y pedimos, Señor, que seas tú con nosotros mientras salimos de nuestros asientos de la iglesia para alcanzar al mundo para ti. Llévanos con bien, Señor. Llévanos a la gente adecuada. Y, Señor, es otro recordatorio que tu misión todavía está activa. De los que conocen de Cristo, vayan aquellos que no conocen de Cristo y les cuenten de las buenas nuevas. Que tú veniste, moriste, resucitaste y un día vas a regresar. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.